Bueno, entonces es de todo sabido que la transformada de Fourier es una función o es algo que se ocupa en el mundo de la ingeniería para describir mejor algún tipo de proceso, y es algo que tiene que ver con las señales y que tiene que ver con los sistemas. De hecho, lo que hemos hecho en el diseño de esta clase o en el recurso de esta clase, es enfocarnos en el diseño de sistemas que son capaces o que son selectivos en frecuencia, es decir, que dejan pasar ciertas frecuencias y dejan a otras frecuencias, las atenúan demasiado, tanto las atenúan que las puedo considerar cero en la salida. Entonces, el análisis de Fourier, o la intención de analizar a las señales en el dominio de Fourier, o a los sistemas, mejor dicho, en el dominio de Fourier, es para poder conocer cuando un sistema es transparente para unas ciertas señales y cuando ese sistema no deja pasar otras señales, y por eso surge el concepto de filtro en el caso de los sistemas. Entonces, recordando que un sistema lineal invariante en el tiempo, que es un lead que está por acá, si yo escribo, esos leads, esos sistemas tienen una relación entrada-salida, x de t, y de t, x de n, y de n, o sea, la parte continua y la parte discreta que tengo representada acá. Yo sé que si tengo una eigenfunción o una función propia del sistema, es decir, una función que al sistema no le hace nada y solamente escala la salida, entonces esas eigenfunciones mi intención es transformar a todas las señales en ese tipo de eigenfunciones para evitar los cambios que surgen por precisamente la forma de construir al sistema que está aquí inmerso. En el caso continuo, entonces puedo ver a los sistemas en su forma abreviada como es una sumatoria desde i igual desde 0 hasta n de las a's por la derivada y de t, diésima derivada respecto al tiempo i, y es igual a la sumatoria desde j igual a 0 hasta m de j por la derivada jésima de la señal respecto al tiempo j, que está especificado por acá. Entonces, los sistemas lineales físicos continuos involucran entonces un conjunto de derivadas tanto de la salida como de la entrada, y es por eso que analizarlos en el tiempo no es siempre conveniente, porque al involucrar los términos derivativos de y o de x, entonces las formas de las señales cambian, y por eso necesito un análisis muy pormenorizado cuando ocupo estas transformaciones, ocupo las ecuaciones en el dominio del tiempo. Sin embargo, siempre tengo que regresar al tiempo, porque es el tiempo en donde viven las señales, es donde recaen las señales, y finalmente este sistema, por más operaciones matemáticas raras o extrañas que haga el sistema o a la función de transferencia, voy a regresar a algo que tiene que estar en el dominio temporal, tanto entrada como salida. Y de hecho, tanto x de t como x de n, así como y de t y y de n, todas estas cuatro señales, todas pertenecen al dominio de los reales, es decir, son señales que están en una sola dimensión, que es lo que estamos haciendo en este lado. Para analizar estos sistemas utilizo la transformada de Laplace, porque la transformada de Laplace permite convertir a esta sumatoria de términos derivativos, o en el caso discreto, la sumatoria de retrasos desde i igual a 0 hasta n de ahí por y de n menos i es igual a la sumatoria sobre j de j por x de n menos j. En el caso discreto, una ecuación del sistema se ve como una sumatoria de diferencias, y decía entonces que en el caso de Laplace permite transformar estas ecuaciones a ecuaciones que son polinomiales y que me arrojan entonces a las funciones de transferencia respectivamente en el dominio de Laplace cuando hago la transformada de Laplace, y en el dominio de z cuando hago respectivamente la transformada z, que está definida por acá.
esa transformación. Entonces tengo a partir de estos sistemas HDS, que va a ser igual a la sumatoria sobre los términos J igual a 0 hasta M de los BJ que multiplican a S a la J, dividido entre la sumatoria sobre los I's desde 0 hasta N de los I's por S a la I, que está definida por aquí. Entonces, la función de transferencia de un sistema está definida por los coeficientes de estas dos ecuaciones, y lo mismo pasa en este caso. Ahora tengo H de Z va a ser igual a la sumatoria sobre J igual a 0 hasta M de Z a la menos J, porque aquí BJ, Z a la menos J, y aquí tengo la sumatoria desde I igual a 0 hasta N de I por Z a la menos I. Entonces a la menos I, y este es a la menos J y a la menos I respectivamente. Estas funciones de transferencia entonces describen cómo se comportaría el sistema si la señal que estoy representando, que estoy metiendo por acá, fuera entonces una eigenfunción del sistema, y los senos y cosenos son eigenfunciones de los sistemas, porque tanto senos como cosenos se pueden representar como señales que son señales exponenciales. A diferencia de las exponenciales como las ubicaríamos normalmente, es decir, una exponencial que es una señal que suponemos que es estable, entonces hace esto. Las señales, tengo el tiempo, son infinitas, pero eventualmente la amplitud va a decaer tanto que las puedo considerar cero. A diferencia de estas exponenciales, las senoidales y cosenoidales son señales que viven por siempre, porque son señales periódicas, y entonces su descripción o su amplitud a lo largo del tiempo no varía. Cosa curiosa, estas señales que están aquí, las señales senoidales, son representadas o pueden ser representadas por un conjunto de señales exponenciales complejas, y por lo tanto se forman eigenfunciones del propio sistema que está aquí. Es decir, voy a meter una señal cosenoidal a un sistema, y lo que voy a obtener a la salida del sistema es una señal cosenoidal de la misma frecuencia, pero con una amplitud y una fase distintas. Y por eso los sistemas de filtrado buscan modificar o adecuar las formas o la función de transferencia, es decir, la gráfica de la frecuencia omega. Aquí tengo el valor del absoluto de H de J omega. Esta es la respuesta en frecuencia, para ajustarla a algún tipo de diseño que yo quiera para hacer un filtrado, que en este caso sería el filtrado ideal. Entonces dejo pasar hasta acá, y las señales de aquí en adelante ya no dejo que pasen, o su amplitud va a ser cero cuando pasen el sistema. Si meto una señal, este punto, si meto una señal de frecuencia que se ubica dentro de esta rama o de este rango, la señal de salida va a ser cero. En cambio, si meto una señal que está dentro de este rango, la señal de salida va a tener la misma amplitud que la señal de entrada, y por eso digo que se vuelve transparente el sistema, porque es como si no hubiera estado el sistema. Y entonces la salida va a tener la misma amplitud, pero con un desfasamiento, porque todo tiene precio en esta vida, y en este caso estoy pagando el precio de tener un desfasamiento respecto al eje de la entrada. Entonces es un sistema que físicamente está ahí, deja pasar algunas frecuencias, para algunas frecuencias es transparente, y para otras es un sistema que no permite el paso de cosas, o que no permite el paso de señal, es decir, que no hay transferencia de la entrada hacia la salida del sistema. Por eso ocupo Fourier, y por eso necesito saber qué tiene que ver Fourier en todo este aspecto, y cómo se describe esta transformada de Fourier, y todas las cosas que se derivan de este análisis de señales que se hace a partir de la transformación de Fourier. Como decía entonces, Fourier, igual que un matemático francés,
Y Fourier lo que dijo fue, si yo tengo una señal que sea periódica, o sea, que se repita cada cierto número de tiempo, o cada cierto intervalo de tiempo, mejor dicho, entonces podría construir esa señal periódica a partir de señales que son periódicas y que tienen una definición matemática sencilla, como son los cosenos y los senos. Una señal periódica cualquiera, por ejemplo, algo como esto, aquí el tiempo, una señal periódica, la más sencilla que conocemos es la señal cuadrada. Pasa por acá, entonces, la señal que está así. Y es periódica porque cada cierto valor de tiempo, que está definido como esto, donde esto es el periodo, se repite y se repite y se repite y se repite la señal. Si yo paso esta señal por un sistema, como puede ser una señal, un sistema RC, donde tengo una resistencia y un capacitor, entonces la salida del sistema, y este es un error muy común, cambia la forma de la salida. Es decir, la salida, el sistema, si yo mido el voltaje en este capacitor, que es Y de T, el voltaje del capacitor ya no tiene la misma forma que tenía en la entrada. Es decir, ahora la salida del sistema, y todo depende de qué tan ancho sea este valor de tiempo, o de todo depende de la frecuencia, puede hacer formas como estas, donde veo los ciclos de carga y descarga del capacitor, o ser un tiempo tan corto que no alcanzo a percibir estos ciclos de carga y descarga respectivamente. Entonces, si yo tomo una señal que es demasiado, o si el periodo de la señal es demasiado largo, puedo ver perfectamente cómo sube todo el capacitor, cómo se descarga, y si tomo valores que son muy cortos, suponiendo entonces ahora una frecuencia mucho más alta, acá, 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 por acá, no le voy a dar tiempo suficiente al capacitor, y entonces la señal va a empezar a hacer esto. Pac, pac, pac. Se ve como, ni siquiera como bolita, se ve como cortada, y podría deformarla tanta que cambia a una función cosenoidal. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que vería? Bueno, una señal triangular también. En cambio, si yo meto una señal, o si yo coloco en la entrada de mi sistema una señal que es del estilo cosenoidal, que puede ser así, la salida probablemente, si está en esta etapa de bajas frecuencias, va a ser una salida muy similar, con una amplitud casi del mismo valor que esta, la misma frecuencia, pero recorrida una unidad de tiempo que corresponde a la fase del sistema, que es esta. Si yo meto una señal que tiene una frecuencia mucho más rápida, puede ser algo así, una señal, es una cosenoidal también, pero la frecuencia, es decir, el número de ciclos que tengo por segundo, es mucho más grande, y por ello la salida puede verse algo así. Aunque no dibuje exactamente la misma frecuencia, pero bueno, esto es el efecto que genera el tener un sistema que hace eso, y es un sistema entonces selectivo de frecuencia. Las señales senoidales, entonces, cuando pasan por este sistema, pasan transparentes, porque la forma de las dos señales de entrada y de salida es la misma, pero con un cambio de amplitud, que es lo que está diciendo el señor Fourier, que es lo que sucede. En cambio, las señales como estas, que son señales cuadradas, no tienen la misma forma de la salida, y por lo tanto entender cómo funcionan estas señales, o cómo puedo calcular la salida a través de este sistema, es un poco más complicado. Si yo pudiera entonces reescribir o describir a estas señales cuadradas periódicas como formas cosenoidales o como formas senoidales, y de preferencia una sumatoria ponderada de ellos, sumatoria ponderada en matemáticas se llama un sistema, una combinación lineal de valores, entonces podría la salida escribirla como esa misma, o como esa combinación lineal de valores, cada uno escalada por un distinto número o por un coeficiente distinto, para generar una nueva señal de salida, donde la ventaja o lo que gano es que ya no me tengo que preocupar por la forma matemática, por la solución de la ecuación diferencial,
y simplemente lo que hago es pasar los valores a través de un operador que es mucho más sencillo de manejar, aunque sea complejo, y entonces encontrar los valores de salida. Entonces Fourier lo que dice es esto: yo quiero construir una señal cualquiera en términos de puras señales cosenoidales, como son estas, para poder entender más fácilmente qué es lo que pasa con el sistema o calcular la señal del sistema ante este tipo de entradas. Y entonces se apoya en su maestro, que es el señor Laplace, y dice entonces que si x de t es una señal periódica, es periódica como esta, que tiene un periodo igual a 2pi sobre omega 0, bueno, tiene un periodo, mejor dicho, antes de ponerle otra cosa, tiene un periodo t y por lo tanto tiene una frecuencia fundamental que sería igual a 2pi sobre t, o una frecuencia fundamental que es el inverso del periodo, es decir, el número de ciclos que hay por unidad de tiempo en este caso. Y entonces dice que si x de t, que es esta, es una señal periódica, entonces la señal la puedo ver primero como una sumatoria desde k igual a menos infinito hasta el infinito de valores que están multiplicando a los AK por cosenos de frecuencias, déjame ponerlo así, esa es la forma trigonométrica. Entonces desde 0 hasta el infinito de AK por por el coseno de omega 0 por K por tiempo más un cierto valor de teta K que está ubicado ahí. Y esta razón es fundamental para poder tener entonces un análisis de Fourier. Esto que está aquí. Estoy diciendo que son señales generales que tienen distintos valores de frecuencia, donde las K's, que es el valor de K, va desde 0 hasta el infinito, y entonces tengo señal de periodo o de frecuencia 0, de frecuencia omega 0, 2 omega 0, 3, 4, 5, 6, y todas son múltiplos de omega 0. Ese concepto es fundamental porque si todas las señales son múltiplos en frecuencia, todas comparten el mismo periodo fundamental, que es este. Tengo señales que se repiten una vez cada unidad de tiempo, o en un ciclo, en un valor de t, se repetirán una vez. Tengo la siguiente, es una señal que se repite dos veces en este mismo periodo, otra 3, otra 4, otra 5, otra 6, es decir, el múltiplo k que está ubicado por acá. Esta forma es la forma trigonométrica, o una de las dos formas trigonométricas de Fourier, porque la puedo escribir también en términos de senos y cosenos. Y de hecho, como esta es una función que es una función cosenoidal, entonces también podría escribirla en su forma completa, que es la forma más apropiada desde mi punto de vista para entender a Fourier. Desde k igual de menos infinito hasta el infinito, paso por el valor de 0, de acá por e a la jk omega 0 por el tiempo, donde el término de fase y el término de amplitud están involucradas de manera natural en esta expresión que está ubicada por acá. Entonces el análisis de Fourier ahora se reduce a encontrar cuáles son estos valores acá, estoy tomando como cierto esta forma, que me permiten entonces reconstruir la señal en el tiempo en términos de este componente o de esta suma ponderada de valores. Acá son escalares, ya no son señales, son escalares que multiplican a una señal, es decir, estoy diciendo que Fourier, o que una señal en el dominio del tiempo, que está expresada como esto, es la sumatoria ponderada de muchas señales exponenciales complejas, en su conjunto formarán entonces a una señal real. Eso es lo que va a pasar por aquí. Y tengo que encontrar los términos acá. Entonces, una forma de encontrarlo es haciendo la identidad o encontrando la ecuación que me describe esos valores de acá. Déjenme borrar esta parte de arriba y reescribirla en su forma exponencial compleja. Es mucho más fácil manejar, porque es una sola expresión, que la forma trigonométrica. Sin lugar a dudas, tiene algunas ventajas, pero no es todo. Tiene que explorar bastante bien.
Estoy tomando como cierto esto, esta tilde arriba de la X es para decir que eso es periódico, estoy diciendo que es una señal periódica, entonces la represento como una sumatoria de un número infinito de valores, es una suma al fin, de los términos AK por E a la JK omega 0 por el tiempo, donde estos K son estos valores que están cambiando, y el valor de omega 0 es el inverso, el punto acá, omega 0 es igual a 2pi sobre el periodo, es decir, es el valor de la frecuencia fundamental de la señal que quiero representar. Para poder encontrar entonces cuáles son los valores de acá, puedo entonces hacer un par de estrategias. La primera, bueno, la estrategia que voy a hacer es, lo que le hago a un lado de la ecuación, si estos dos términos son iguales, entonces lo que le hago a un lado, se lo hago al otro, y si se lo hago igual, la igualdad debe seguir permaneciendo. Entonces, primero integro sobre uno solo de los periodos de una señal cosenoidal a la señal x que está aquí, x de t, y la multiplico por e a la menos jl omega 0 por el tiempo, diferencia del tiempo. Es decir, integro sobre un periodo cuando de la multiplicación de la señal por esta señal compleja, y de este lado hago exactamente lo mismo. Integral sobre uno de los periodos, o sobre un periodo, de la sumatoria desde k igual de menos infinito hasta infinito, de acá por e a la jk omega 0 por el tiempo, ya todo esto lo multiplico por e a la menos jl omega 0 por el tiempo. Como la operación de integración y la sumatoria son operadores lineales, entonces puedo invertir los términos en esta parte, ya que me falta una diferencial del tiempo. Invierto los términos en esta parte, es decir, primero voy a sumar y después voy a integrar, y entonces los invierto y coloco este término así. Desde k igual de menos infinito hasta el infinito, los coeficientes AK no son parte formalmente de la integración, por eso puedo sacarlos, y entonces integro sobre uno de los periodos e a la j, y en este caso, como los dos términos comparten la base, casi los dos términos comparten todos los coeficientes, salvo el L, puedo entonces factorizar j omega 0 por el tiempo y multiplicar k por menos L, diferencial del tiempo. Y aquí viene la parte importante de Fourier, y por eso necesitaba que todas las señales sean múltiplos. Tanto k como L son números enteros, y entonces este término que está acá estoy haciendo una integración de absolutamente, estoy haciendo la integración sobre uno de los periodos de una señal cosenoidal, y eso siempre y cuando esté integrando sobre exactamente uno de los periodos, esta es una exponencial compleja, el resultado va a ser 0. Entonces, este resultado que está acá tiene dos posibles salidas. Esto está aquí, es 0 cuando k es distinto de L. Si k es distinto de L, entonces esta va a ser una señal cosenoidal, va a ser un múltiplo del periodo fundamental, y la integración sobre uno de los periodos, sin importar cuántos periodos o cuántos ciclos tenga de senoidal, va a ser 0. En el otro caso, cuando k es igual a L, entonces esto se vuelve 0, esto se vuelve 1, y la integral sobre uno de los periodos de la diferencial del tiempo es 1 sobre t. Esto es el valor de t. Entonces, en el otro caso va a ser t cuando k es igual a L. O sea, cuando los dos términos que están acá son iguales, y entonces eso restringe mucho a mi sumatoria. La sumatoria para todos los valores es 0, excepto para un término en el cual k es igual a L, y por lo tanto esto puedo escribirlo como esto es igual a sobre índice L, que multiplica al valor del tiempo, y eso, expresado en este lado, sería igual a la integral de e a la menos jl omega 0 por el tiempo, y entonces el valor de AL, o sea, el coeficiente que he estado buscando, lo extraigo directamente de hacer esta comparación que está aquí, o esta ecuación que está definida por aquí, donde conozco absolutamente todos los términos que están acá. Conozco la señal, puedo integrar sobre uno de los periodos, conozco este término que es e a la menos j omega
L omega 0 y conozco el valor del periodo. Entonces conozco todos, absolutamente todos los valores que están expresados en este término AL. Esta forma, o esto que está aquí, son los coeficientes de lo que se conoce como la serie de Fourier. La serie de Fourier, porque estoy diciendo que existen valores de AL que están asociados con los términos K o con L omega 0, pero son valores que son discretos. Son valores que son puntuales y que solamente están asociados con un solo coeficiente omega 0 multiplicado por el valor de L que está definido por acá. Déjenme borrar por aquí, borrar esto y reescribo esta forma y por qué son serie y no es un número continuo de valores. Entonces, dada una ecuación o dada una señal, que es una señal periódica, encuentro entonces todos los términos AL que están expresados por acá. Lo que dije ahorita es que mi sumatoria, aquí lo tengo escrito, este término K está asociado con este término que está definido por acá, donde este valor es justamente el valor de frecuencia de esta señal exponencial compleja que tengo definida por acá. Cada valor de acá está asociado con un valor de frecuencia y las frecuencias que son continuas en el dominio continuo, el dominio discreto también, las frecuencias que son continuas, entonces solamente existen valores puntuales que son múltiplos de este término omega 0. Entonces tengo aquí el índice de frecuencia y de todas las posibles frecuencias que pudiera tener, porque puedo tener cosenoidales, dado que es continuo, de cualquier valor de frecuencia. En este caso solamente tengo valores que están en omega 0, 2 omega 0, 3 omega 0, 4, 5, etcétera, omega 0, es decir, múltiplos enteros de los valores que están definidos por acá, donde omega 0 es el valor de la frecuencia de la señal que quiero representar. Y los términos acá que están aquí son valores en el dominio complejo, porque este término que está acá no hay ninguna razón por la cual no puede ser complejo, son términos complejos asociados con cada uno de estos términos que tengo definidos en este sentido. Entonces aquí me falta la frecuencia 0 y voy a pintar en rosa entonces los valores de K asociados. El K0, K1, K2, K3, K-1, K-2, K-3, donde estos son los términos de acá. Y por eso tengo estos valores que están definidos aquí. Entonces, cada uno de estos valores de AK, de AL, que están representados acá, los obtengo a través de hacer esta integración de valores que están por aquí. Entonces tengo a lo mejor un AK o un A0, así le llamaría, porque es el término A0, el término A1, el término A2, está por acá, el término A-1, A1, A-1, entonces este término va a ser el A0, el A2, perdón, el A-2, el A3 puede ser negativo, y entonces lo tengo por acá, entonces aquí está A3 y A-3. Y dada la forma en la cual está descrita esta función, necesito que si la señal es una señal real, estos valores de acá deben cumplir con ciertos criterios o con ciertas necesidades forzosas para generar una señal real que está expresada en el dominio continuo. Esta es una señal compleja. Por definición, esto es una señal compleja, esta también, pero esta señal tiene la parte imaginaria igual a 0. Entonces, reescribiendo este término, como es una sumatoria desde el menos infinito hasta el infinito, es una sumatoria casi, es una sumatoria que tiene un número impar y siempre es impar de valores. Porque el primer término va a ser el término A0, el término A0 no tiene pareja, porque está multiplicando a la J0, voy a poner explícitamente omega 0 por el tiempo, más el término A1 por E a la J omega 0 por el tiempo,
Y en el otro lado existe el término más a menos 1 por e a la menos j omega 0 por el tiempo. Este k es menos 1 y eso hace que cambie este término que está aquí y por eso ahora es negativo, más a2 por e a la j2 omega 0 por el tiempo, más a menos 2 por e a la menos j2 omega 0 por el tiempo, más puntos suspensivos. Por eso sé que esta sumatoria tiene que ser una sumatoria impar de valores. Siempre que arranco desde el menos infinito, llegaré, en este caso estoy haciendo este recorrido, desde menos infinito, llego hasta el valor del 0, el valor del 0 no tiene pareja y se va hacia el infinito positivo, que son estos términos que están ubicados por acá. Estos, que están de manera aislada, y por eso los pongo así, son términos conjugados, y entonces esto generará un número real si y solo si los valores de A1 son iguales a los valores conjugados de A menos 1. Si no es así, si el valor de A-1 y de A1 no son conjugados, la señal va a ser una señal compleja. Si lo son, que es el caso siempre para una descomposición de Fourier, de series de Fourier, entonces la sumatoria de estos dos términos genera una señal real y es de aquí de donde sale la representación trigonométrica de Fourier. Los valores que están acá, entonces los puedo escribir, será dos veces el valor A1, o la magnitud de A1, por el coseno de omega 0 por el tiempo, más el argumento de A1 que está definido ahí, donde tengo entonces, este es mi término de amplitud y este es el término de fase que construye a toda la sumatoria de cosenos que están definidos por acá para generar mi señal real. El único que no tiene pareja es este, y de hecho este valor que está aquí puedo saber que, bueno, sé que e a la 0 es igual a 1 y por lo tanto este término que está aquí es una constante. Si reemplazo el valor de 0 por el valor de L, que sería en este caso, entonces lo que me dice acá es que calcule el valor promedio de la señal y justamente es lo que es este término. Este es el valor promedio o sesgo o vías, como le quieran llamar, u offset de la señal. Es decir, es el valor sobre el cual está montado la señal. Y lo demás, los demás valores que están acá, son lo que le permite a la señal subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar valores. Entonces, cada uno de estos términos, A1, A-1, A2, A-2, etcétera, está asociado, como lo había venido haciendo, con el término de frecuencia, este que está acá, y entonces puedo reescribir ahora ya todos mis términos en la forma trigonométrica que tenía, como es dos veces la magnitud de AK que multiplica al coseno de K omega 0 por el tiempo más el argumento de AK, que está definido. Me falta un paréntesis, que no sé si se ve, pero me falta un paréntesis, que es lo que está definido por acá. Entonces, de manera explícita, ahora ya sé la forma trigonométrica de Fourier, como aquí la sumatoria desde k igual a 1 hasta el infinito, está aquí, generando entonces a mi señal. Entonces, como bien decían ustedes, muchachitos, la señal, el análisis de Fourier me permite reescribir una señal que es periódica en términos o representarla como los valores de amplitudes y fases que permiten a una sumatoria ponderada de cosenales de distintas frecuencias tener entonces una representación de la misma señal, donde ahora estoy en el dominio complejo, que es este caso que está definido por acá. Todo va bien, todo se ve decentemente bien, entonces por eso las gráficas que tenía hace rato, la gráfica que tenía hace rato es una gráfica incompleta, porque la gráfica que tengo lo que había hecho hace rato tendría que tener entonces en realidad dos gráficas, dado que los AKs son complejos o son números conjugados, son números complejos, perdón, entonces necesito una gráfica que es la gráfica de amplitud de los términos AK y otra gráfica que es la gráfica de la fase o del argumento de los términos AK.
y tengo, eso sí, es claro, donde tengo los valores que son valores discretos de estos términos, y ahora ya puedo saber que dado que los términos negativos y positivos tienen que ser de la misma magnitud pero con fase opuesta, sé que entonces estos tienen que ser una función par, y dado que esa amplitud siempre es positiva, es este, y el argumento forzosamente será una función impar que, así como estaba si este está de este lado, este está de este lado, siendo entonces opuestos, y tienen que cruzar para que sea una función impar por el valor de 0, estos valores que están expresados por acá. Si garantizo esto, que el valor de acá y el argumento de acá sean par e impar respectivamente, entonces la construcción de la serie de Fourier va a generar una señal que es una señal real en el dominio del tiempo. Este análisis tiene un pequeño retraso, bueno, no retraso, tiene un pequeño inconveniente, y es que entonces diría que solamente sirve para señales que son periódicas, porque partí de esa idea. Yo parto de la idea de que la señal es periódica y entonces puedo lograr hacer este término que está definido por acá. En el caso de las señales periódicas hay varios términos que están asociados justamente con la periodicidad de las señales, y uno de ellos es este que está acá, este término que está aquí, que se convierte en un delta, y finalmente esta parte que es la parte de la integración respecto al tiempo, o lo que está limitando el eje del tiempo. Volviendo al ejemplo de lo que tengo definido por acá, esto es omega 0, 2 omega 0, 3 omega 0, entonces si la señal es una señal que tiene una duración un poco más amplia, los valores de omega 0, como son inversos al valor del periodo, va a ser cada vez más pequeño. Suena raro, pero así es. Mientras la señal tenga valores de periodicidades o periodicidades más grandes, necesito entonces componentes de frecuencia mucho más pequeños para poder definir esos valores de señal que están ubicados por acá. Si el periodo de mi señal, déjenme poner un ejemplo de periodo por aquí, o de señal periódica, si mi señal periódica que tenga la forma que sea, por ejemplo, este es uno de los periodos de mi señal, yo podría decir que esta señal se repite y que es periódica, entonces voy a ponerle un valor arbitrario de periodo y voy a decir que tengo otro ciclo de esta señal en otro valor de tiempo que puede estar por acá. Es decir, esto no es un periodo, sino todo esto desde aquí hasta acá es un periodo de mi señal, y es lo que quiero analizar. Este es el valor del tiempo, entonces eso generará una omega 0, perdón, esto es igual a 2 veces pi sobre omega 0, omega 0 es igual a 2 pi sobre el valor del periodo, que es este tiempo que está aquí, y entonces ya sé que si este valor del tiempo, es decir, si este término lo hago cada vez más grande, entonces el valor de omega 0 va siendo cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, y nada impide que yo diga que este tiempo que está acá es un tiempo infinito. Hasta Dios está de acuerdo conmigo. Entonces, si es un periodo infinito, los valores de omega van a ser cada vez más pequeños y más pequeños y más pequeños, formando entonces algo que está tan pequeño y es tan chiquito que se convertirá en un delta y se convertirá finalmente en un diferencial de omega. Es decir, algo que es tan pequeño que se vuelve una diferencial de la frecuencia, que eso es lo que sucede cuando el valor del tiempo tiende al infinito. Y déjenme borrar esta parte que está acá. Si eso pasa, si estoy haciendo que eso sea demasiado pequeño, entonces aquí tendré un diferencial del tiempo que la puedo no considerar ahorita, y entonces mi señal x de t la puedo representar como una integral. El periodo va a ir aumentando, entonces va a ser desde menos infinito hasta el infinito de mi señal, esto lo voy a llamar x mayúscula o a para seguir teniendo este valor, pero vemos que le ponemos por acá x de t por e a la menos j
omega, si esto es tan pequeño y tan pequeño y tan pequeño que se vuelve una diferencial, en realidad L omega 0 lo puedo ver como una función continua por el tiempo, por la diferencial del tiempo que está ubicado por acá. Como ahora este término que está aquí es una función continua, pero en omega, entonces puedo llamarle omega, o si me pongo un poco de atención, A de J omega, y entonces esto no es más que la transformada de Laplace de la señal definida en S igual a J omega. Es este término que está acá, esta es la transformada de Laplace de la señal, y entonces este término que está aquí es el valor de la transformada de Laplace de mi señal evaluado en cada uno de los términos omega que están definidos. Y por eso es que le llamo entonces a esto, en lugar de A, que era la amplitud de la señal continua, le llamo X, que es la transformada de Fourier. Esta es la transformada de Fourier, X J omega, para ser más correctos, la transformada de Fourier de una señal hacia el dominio de la frecuencia. Que lo que me dice es, otra vez, yo tengo un conjunto de valores de frecuencia y entonces mi señal, esta es la ecuación de análisis, la ecuación de análisis me dice qué tanta energía o qué tanto valor o qué tanto peso debe tener cada uno de los componentes en frecuencia para poder construir a tu señal, que es una señal que está en el dominio del tiempo continuo. Entonces, esa que está ahí es una parte, es la parte de cómo construyo los términos de X de J omega, y me falta la parte de cómo construyo los términos de X de T. Lo que voy a hacer es despejar a mi señal. Si yo conozco entonces a los términos de X de J omega, entonces puedo obtener los términos de X de T. Y lo que hago es despejarla de esta ecuación. Entonces, X de T va a ser igual a, si este está multiplicando, entonces va a pasar haciendo lo opuesto, que sería dividiendo, pero al dividirlo, el exponente va a cambiar de valores, entonces será X de J omega que multiplica a E a la J omega T. Si estoy integrando de este lado, entonces voy a pasarlo del otro lado por la diferencial de omega sobre la integral de menos infinito a infinito. Es decir, quiero quitarme el peso que está acá. Este es el dominio del tiempo, lo paso al dominio de la frecuencia y entonces tengo mi ecuación de síntesis, donde entonces estoy diciendo que mi señal en el tiempo es la integral o el área bajo la curva, porque eso es lo que está diciendo acá, el área bajo la curva de todos estos valores que son coeficientes, que tienen amplitudes y fases de señales cosenoidales que pueden reconstruir a mi señal en el dominio del tiempo, que es el caso que estoy generando acá. Por lo tanto, en este dominio que está acá, tanto este como estas formas que están acá, las tres que tengo acá, entonces la frecuencia ahora ya no son saltos que son cada cierto intervalo de frecuencia, sino es un continuo, y por lo tanto la forma de la amplitud debe seguir cumpliendo con esas características. X de J omega tiene que ser una forma par, y el argumento de X de J omega tiene que ser una forma impar. Es decir, lo que aquí es positivo, aquí tiene que ser negativo, y viceversa. Y solamente así, entonces la señal o la representación de la señal en el dominio de Fourier puede construir una señal que sea real en el dominio del tiempo, que es de donde estoy partiendo. Este valor de la magnitud de X de J omega, al igual que en el caso de la serie de Fourier, lo que me está describiendo es la cantidad o el valor puntual o la amplitud puntual de una cierta frecuencia para poder entonces construir a mi señal en el tiempo. Sin embargo,
en el caso de lo que tengo definido por acá, no puedo fijarme en un solo valor o en un solo punto de mi señal, sino la energía que tiene que ver en este lado, o la energía que yo necesito, porque eso es lo que representa este término por el teorema de Parseval. Me va a decir que la señal en el tiempo tiene una concentración de energía dada por el área bajo la curva de esta cosa, que esto es el espectro de la señal. El espectro me dice la cantidad de energía que tiene cada una de las frecuencias en el dominio continuo para poder representar a la señal en el dominio del tiempo, en el dominio de los reales. Y por eso necesito estas formas. La función de transferencia es una función que está en el dominio de las frecuencias, es el dominio continuo, y lo que hace es ponderar la señal o ponderar el espectro dependiendo de la forma, y deja o convierte a la señal de salida, de la señal YT, en una forma que se parece, que tiene un espectro o que tiene una distribución de valores con la nueva forma, que es lo que sale de mi sistema HDS o HDZ. Este es el caso que está aquí. Entonces, en el caso continuo, si tengo una señal periódica, tengo algo que se llama XDT, que es este caso, y a través de Fourier lo que tengo es la serie de Fourier. Serie de Fourier, SF, lo que obtengo son los valores acá, que son las amplitudes y las fases vinculadas con cada K y con cada valor de omega 0 que está ahí. En el caso continuo, lo que tengo es XDT, que ya no es una señal periódica, tengo entonces la transformada de Fourier, y lo que obtengo es el valor de X de J omega, que es la representación en absolutamente todos los valores de frecuencia de esta señal, que van a describirme en términos de energía qué tanto tiene la señal en el tiempo para ser construida en ese dominio de la frecuencia. En el caso discreto, pasamos estas formas, y ya que todo es más claro en teoría, en el caso discreto esta forma no la quiero quitar. Sí la quiero quitar. Porque parto otra vez de mi señal periódica. X de t es igual a la sumatoria desde k igual de menos infinito hasta infinito, de acá por e a la j k omega 0 por el tiempo, y entonces x de n es una señal periódica y tiene que haber algo similar a lo que está sucediendo acá. Entonces voy a poner primero que existe algo similar, que es exactamente la misma descripción, de menos infinito a infinito, los términos acá por e a la j k omega 0 por n. Está definida aquí. Entonces estoy diciendo que una señal periódica, que esto ya sé que es cierto, una señal periódica la puedo construir como una sumatoria infinita de señales periódicas, y en el caso discreto estoy diciendo exactamente lo mismo, y es que la señal periódica que está acá es igual a esta forma que tengo definida por acá. Pero lo que sabemos de la frecuencia en el caso discreto es que en el caso continuo omega 0 puede ir desde 0, o desde menos infinito, hasta el valor de infinito. En el caso del dominio discreto,
el valor de omega 0 está definido para 0 y el último límite es el valor de pi. Entonces, esta ponderación de valores de k está limitada hasta hacer que todo esto, que k por omega 0, sea menor a el término pi. Y entonces, el valor de k está acotado. K tiene que ser menor al término pi sobre omega 0, está definido por ahí. Es decir, a diferencia del caso continuo, en este caso los términos de k van a estar desde menos pi sobre omega 0 hasta el valor de pi sobre omega 0, es decir, tengo un límite de valores y solamente pueden ser fraccionados o solamente pueden ser, como acá solamente puede ser entero, perdón. Entonces, si omega 0 es múltiplo de pi, entonces puedo construir esta serie que está acá. Si no lo es, si no es así, entonces no puedo construir la serie. Si el valor de omega 0 entonces es igual al inverso del periodo, es igual a 2pi sobre el valor de n, donde n es el periodo de mi señal, entonces los límites de la sumatoria, ponerlos aquí abajo y después los regreso. Entonces este término x que está acá, x de n, va a ser igual a la sumatoria desde k igual a menos pi sobre, hecho por multiplicarlo, aquí voy a poner n, desde menos n entre 2 hasta n entre 2, los términos acá por e a la j acá, omega 0 por e. Entonces, en el caso del sistema discreto, tengo solamente k's que van igual desde menos n entre 2 hasta n entre 2, y por lo tanto tengo n posibles valores distintos de k. O lo que es lo mismo, puedo reescribir esto como los valores que van desde 0 hasta n, para tener entonces en cuenta todos los posibles valores, porque finalmente esto que está acá es una representación de las frecuencias en el círculo, y yo sé que en el círculo da lo mismo que cuente desde menos pi hasta pi a que cuente, porque es finalmente lo que está pasando por acá, hacer esta multiplicación de valores que tengo aquí, da lo mismo que cuente de menos pi hasta pi a que cuente desde 0 hasta 2pi, que lograría al utilizar esta definición que tengo por acá. Entonces, la transformada de Fourier, dado que es esta forma, se vuelve algo más fácil de calcular para el dominio discreto. Ni siquiera es transformada de Fourier, es la serie de Fourier. Entonces, la serie de Fourier, la tengo definida por acá con los límites de frecuencias que están ahí. Entonces déjenme poner otra vez los términos, porque tengo que encontrar este término que es el término acá. Entonces x periódica de n es igual a los valores desde k igual a 0 hasta 2n, perdón, hasta n, ponerlos definidos por ahí. Es acá por e a la j k omega 0 por n, y lo que necesito ahora es encontrar estos términos acá que están aquí, y hago exactamente lo mismo que hice en el caso del dominio continuo. Entonces, en el dominio continuo lo que hice fue integrar y sumar, integrar y multiplicar por un cierto valor, pero como en este caso tengo un número limitado de cosas, entonces en lugar de integrar sobre uno de los periodos, voy a sumar sobre uno de los periodos, porque además estoy en el dominio discreto. Entonces voy a sumar, porque es lo que dice, desde k igual a 0 hasta n, o estoy más o menos haciendo lo opuesto que había hecho por acá, despejando el término acá. Si quieren verlo así también es válido. Voy a despejar el término acá, entonces tengo x de n, que es periódica, que multiplica a e a la menos jk omega 0 por el n, y esto es igual al término acá, que está definido por aquí.
Es exactamente lo mismo que hubiera obtenido si hago todo el desarrollo de hace rato. Sería la sumatoria sobre uno de los periodos que multiplica el término e a la menos jk omega cero por el n, y aquí tendría entonces el mismo término que está definido acá. Entonces yo tengo los valores de los términos de acá que están definidos por este lado. Entonces estos términos, noten que es una estructura igual. Aquí me faltó algo por hacerlo rápido, y es que este término sería 1 sobre n, por la misma razón que en el dominio del tiempo, ¿no? Es la sumatoria sobre uno de los periodos, entonces tengo el término n acá. Otra vez, al igual que en el caso del dominio continuo, entonces estoy diciendo que los términos k están asociados con un término k omega 0, y por lo tanto existe una cierta representación. Tengo aquí el término de omega, pero en el caso discreto, aquí, en el caso discreto tengo el término de 2pi por acá, tengo el término de 0 por aquí, que es esta evaluación que estoy haciendo, y los términos, de hecho lo pongo al revés para ver la simetría y no hacerme más válvulas después. Entonces tengo el término, aquí tengo el valor de omega, esta es mi recta, tengo el valor de 0, tengo el valor de menos pi, tengo el valor de pi. Entonces acá están mis frecuencias discretas, que son las generadas por ese término que está aquí, y entonces tendría los valores que, al igual que en el caso continuo, tienen que ser simétricos. Por lo tanto este y este son elementos que son simétricos, y aquí tengo el término, la magnitud de acá. Existe también entonces el valor de fase, y el valor de fase tiene que ser una forma impar, así, por ejemplo, y entonces tengo aquí el argumento de los AKs, están expresados por acá. Como en el caso del dominio discreto me muevo sobre el círculo unitario, que es este, que está aquí, este punto corresponde a este punto corresponde a este, aquí va a haber un punto primerios que es este, va a haber otro punto primerios que será por acá, y este punto corresponde a este otro extremo que está acá. De hecho, menos pi y pi son exactamente el mismo valor que es este, y lo que estoy haciendo formalmente en esta descomposición de Fourier es partir este círculo en pequeños pedazos y brincando únicamente sobre cada uno de esos pequeños pedazos. Por otro lado, donde esta partición de pedazos tiene una simetría circular, es decir, este y este son conjugados, este y este, etc. Entonces estoy partiendo al círculo unitario en K pedazos, que son el número de muestras que tiene mi señal discreta, que estoy considerando que sea una señal periódica. Entonces, esta es la descripción de la serie de Fourier en el caso del dominio discreto. La serie de Fourier en el dominio discreto es este salto por valores que tengo del círculo completo que está representado por acá. Si esto es cierto, si este conjunto de valores es cierto, entonces si yo extiendo el número de puntos o el número de cero, entonces la partición que haré sobre cada uno de estos pequeños pedazos va a ser cada vez más pequeña, siendo entonces cada vez más pequeña. Este valor que multiplica al omega 0 va a ser cada vez más pequeño. Esto. Y si este valor se vuelve más pequeño, este término que está acá, entonces forma a esto como una variable continua, y entonces los términos de acá ya no dependen de términos que están teniendo saltos de manera equidistante o en un arreglo discreto, sino se vuelven una función continua de la frecuencia, que es igual a la integral, igual que lo que pasó hace rato, solo que ahora en lugar de integrar sobre todo el espacio infinito, voy a integrar de 0 a 2pi de la señal x de n por e a la menos jk, a la menos j omega n diferencial. Aquí hay algo raro.
Olviden un poco lo que estaba diciendo, estaba colocándolo al revés. De hecho, si estoy diciendo lo opuesto, lo que quería hacer la construcción de la señal x de n va a ser igual a la integral sobre una circunferencia, porque estoy integrando sobre el círculo de todos los valores que tengo acá de la frecuencia. Entonces va a ser la señal x de e a la j omega por e a la j omega n diferencial de omega, donde este término, ¿sí?, x de e a la j omega va a ser igual a la sumatoria k, pero desde n igual de menos infinito hasta infinito de la señal x de n por e a la j omega n diferencial de nada. Ese es el término que está representando ahí. Al aumentar el número de puntos, este término se vuelve muy pequeño, se vuelve una diferencial, y entonces esta función es una función continua. La serie de Fourier son valores discretos moviéndome sobre este círculo. La transformada discreta de Fourier, o la transformada para señales discretas de Fourier, es moverme sobre cada uno de los puntos que tengo definidos por acá. Si mi señal, que este es el caso, es una señal limitada en número de puntos, muchos de estos componentes que están descritos acá van a ser cero, y solamente tengo entonces los valores donde son distintos de cero, los valores de la propia señal que estoy haciendo, de la cual estoy haciendo la transformación. En el caso del Fourier, en el caso del dominio continuo, lo que yo hice, asociándolo con Laplace, es, tengo mi dominio sigma j omega, y Laplace es todo este espacio. Fourier es moverme únicamente sobre este espacio o sobre esta línea vertical que corresponde a las frecuencias. En el caso del plano Z, este es el plano S, es el plano Z, estoy haciendo exactamente lo mismo, pero moviéndome sobre este círculo unitario que está aquí. Y es por eso que tengo entonces dos formas. La transformada discreta de Fourier, que es esta, es moverme sobre el círculo, o es decir, tengo h de z, y puedo evaluar en z sobre el círculo, que sería, h de e a la j omega, por eso se pone en mayúscula, para hacer la diferencia respecto a este j omega, donde me estoy moviendo sobre el círculo y estoy viendo cómo van cambiando los valores de los componentes en términos de ese ángulo que estoy cambiando. La transformada discreta para tiempo discreto de Fourier, entonces, es moverme sobre estos puntos que están definidos por acá. Formalmente, la transformada de Fourier de una señal continua, no puedo calcularla, porque para calcularla necesito a toda la señal, y eso es imposible. Entonces, cuando yo discretizo una forma, o sea, discretizo una señal, lo que estoy calculando es la forma de la transformada discreta de Fourier, que hace el símil de lo que corresponde en el dominio del tiempo, o en el dominio de la frecuencia. Por eso puedo hacer estas relaciones que tengo acá, y por eso es necesario entender estas formas que están expresándose por acá. Existe la relación entre el dominio continuo y el dominio discreto. Si yo discretizo la función, lo que hago es replicar el periodo. Tengo una señal en el tiempo, que es x de t. Esta señal en el tiempo la paso por un fenómeno de muestreo, o sea, voy a tomar nada más ciertos valores de mi señal, que son esos puntos que están aquí, para formar x de n. La señal en el dominio del tiempo tiene, a través de Fourier, una representación en el dominio de la frecuencia
perdón, un poco más grande la gráfica. Aquí está, donde esto es la magnitud de x de j omega. Al discretizarla, lo que voy a obtener en el dominio, tengo el valor de la frecuencia, en el nuevo dominio de Fourier, pero ahora para la versión discreta, ya no está sobre el eje j omega, ahora fue trasladada al círculo unitario. Entonces la nueva función es una versión repetida del espectro que tengo en la parte de aquí arriba. Es este mismo, pero se repite cada intervalo de 2 veces, perdón, la frecuencia de muestreo. Aquí tengo el valor de 0. Frecuencia de muestreo repetirá este espectro que tenía dominio continuo. La señal discreta debería tener esta transformación, que es el dominio continuo, pero la forma en la cual calculo esta a través de lo que en programación se conoce como la FFT, no son estos valores, sino son versiones discretas de que están asociadas justamente al proceso, a todo el proceso que he estado explicando en la última hora, que es este término que está expresado. Entonces, lo que obtengo, lo que yo obtengo como resultado a través de pasar la señal por la transformada de Fourier, es asumir que es una señal periódica. Por lo tanto, los valores que voy a tener, o los valores de cada frecuencia que voy a tener, están separados por ese término omega 0 que se deriva de la representación de la serie de Fourier discreta. Y entonces esta representación de estos valores que están acá es con lo cual en todos los casos estimo la densidad de energía o la cantidad de energía que tiene una señal continua, o que tuvo, mejor dicho, porque ya fue muestrada, tuvo una señal continua en términos de la frecuencia. Entonces es importante saber esta relación que está acá, porque el valor de omega 0 o la densidad o este espacio que está acá, omega 0, está dada por el inverso del número de puntos que estoy teniendo en la señal. Si tengo nada más 10 puntos, en este caso, entonces el valor de omega 0 va a ser 2pi sobre 10, que sería pi quintos, y esas relaciones de frecuencia es como si yo a este mismo espectro lo hubiera tomado valores cada cierto intervalo, donde estos términos que están acá separados dependen de la cantidad de muestras que tome, y también van a depender de la frecuencia de muestreo que haya ocupado para poder hacer este proceso completo que tengo hasta acá. Finalmente, entonces, la energía que yo puedo estimar en el espectro discreto, que es lo que sí realmente tengo, va a ser una versión estimada de la energía real que tiene mi señal, o que tuvo mi señal en el dominio continuo.